Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos resistivos o circuitos eléctricos 1, nos piden encontrar el valor de Ix en el siguiente circuito. Bueno, vemos que Ix es la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms, pero que también Ix está relacionado a una fuente de voltaje dependiente de Ix, ¿no? Este ejercicio lo podríamos resolver mediante ley de voltajes de Kirchhoff o mediante ley de corrientes de Kirchhoff. Si lo hiciéramos por ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos que notar que en este caso aquí se hace un supernodo, ¿no? También lo podríamos resolver de esa manera. Sin embargo, aquí podemos hacerlo más fácilmente, o para evitarnos el supernodo lo podríamos hacer por ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Pues que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada o en una malla eléctrica es igual a 0. Entonces eso vamos a hacer. Notamos que aquí ya nos están diciendo quién es I1 y quién es I2. Entonces, siguiendo esa lógica, vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en M1. ¿Quién es M1? Pues donde esté mi corriente 1. En este caso, nosotros sabemos que esta va a ser R1, la podemos nombrar así, y esta la podemos nombrar como R2, y esta la podemos nombrar como R3. Las polaridades, pues siempre por donde entra la corriente va a ser positiva, y donde sale va a ser negativo. Por donde entra va a ser positivo, por donde sale va a ser negativo. Por donde entra va a ser positivo, y por donde salen son negativas. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, nosotros sabemos que, por ejemplo, esta fuente de voltaje es positiva porque entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces es la convención que nosotros hemos utilizado. En este caso sería 10 volts menos el voltaje en la R1, en la resistencia 1, porque entra por el más y sale por el menos, sería más la fuente de voltaje, que sería 2Ix, ¿sí? Menos V en la resistencia 2, ¿no? Y esto sería igual a 0. Este 10 volts pues se queda igual. V en R1 pues simplemente sería 4 ohms por I1, ¿no? Recordemos que esto sale de la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? V es igual a RI. Entonces estamos cambiando el valor de la resistencia, en este caso 4, y I es pues I1, ¿sí? Aquí tenemos que tener más 2Ix, la vamos a dejar ahorita así, menos VR2. Bueno, ¿quién es VR2? Pues yo sé que es la resistencia que multiplica por las corrientes, pero recordemos que esta R2 tiene una corriente I1, entonces como estamos analizando la malla 1, pues vamos a poner I1 menos la corriente que está también en la resistencia de la otra malla, en este caso sería I2. Y esto lo igualo a 0. Bueno, nosotros podemos pasar esto del otro lado y decir que 10 volts va a ser igual a 4I1 menos 2Ix, sería más 6I1 menos 6I2, ¿sí? Esta sería mi ecuación 1. Ahorita vemos qué hacemos con el Ix, ¿sale? Vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en M2. ¿Quién es M2? Pues donde está la corriente 2. Muy bien, yo ya sé que por ejemplo, esta fuente de voltaje es negativa porque la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces está al revés de nuestra convención. Sería menos 12 volts. Esta resistencia pues sería más menos el voltaje de R2 menos el voltaje de R3, y esto es igual a 0 porque son los únicos componentes que hay en esa malla eléctrica. Tendríamos menos 12 volts va a ser igual a V de R2 menos V de R3. Por ley de Ohm, vamos a sustituir esos valores. 12 volts es igual a VR2. ¿Quién es VR2? Pues sería la resistencia, que es de 6, que multiplica a la corriente de la malla que estamos analizando, I2, menos la corriente que se comparte. En este caso sería I1. Más, aquí sería más, porque lo estamos despejando, más V de R3. ¿Quién es V de R3? Pues simplemente es la resistencia 2 por I2. ¿Sí? Vamos a simplificar acá, menos 12 volts va a ser igual a 6I2 menos 6I1 más 2I2. ¿Qué observamos aquí? Pues que tenemos término semejante, ¿no? Término común. 12 volts va a ser igual a 6, 7, 8I2 menos 6I1. Y esta sería mi segunda ecuación. ¿Qué observamos?
que no se arregló lo de la IX. Tenemos que hacer un análisis para IX. Fijémonos que, por ejemplo, IX es la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms, ¿no? ¿Cuál es la corriente de malla que tiene la misma dirección? Pues I1, ¿no? También viene hacia abajo. Entonces yo voy a decir que IX va a ser igual a la corriente que tiene la misma dirección, I1, menos la corriente que está en dirección opuesta. En este caso sería I2. Teniendo esta relación, nosotros podemos sustituirla en mi ecuación 1. Teniendo 10 volts va a ser igual a 4I1 menos 2 por IX. ¿Quién es IX? Ah, pues es I1 menos I2. Más 6I1 menos 6I2. Notemos que lo único que cambiamos fue el término IX. Vamos a aplicar ley distributiva en esta nueva ecuación. Vamos a tener 4I1, en este caso sería menos 2I1 más 2I2 más 6I1 menos 6I2. Vemos términos comunes, sí, I1, aquí tengo I1 y aquí también tengo I1, ¿no? Entonces tendríamos 10 volts, va a ser igual a 4 menos 2 es 2, 2 más 6, pues me quedaría 8I1, ¿sí? Aquí también observamos que tenemos I2 e I2, pero tengo 2 positivo y 6 negativo, entonces me quedaría menos 4I2. De esta manera obtenemos la primera ecuación, ¿no? La primera ecuación ya en términos de I1 e I2. Notamos que ahora sí tengo I1 e I2 en ambas ecuaciones. Yo ya puedo aplicar un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Lo podemos hacer por suma y resta, determinantes, pero aquí lo vamos a hacer por medio de calculadora, ¿sí? Vamos a hacerlo de este lado. Vamos a ir a Mode, a 5 y a 1, debido a que es una de 2 por 2. Ponemos 8, recordemos que solo metemos coeficientes, 8 menos 4 y 10. ¿Sí? La ecuación 2 sería menos 6, porque recordemos que primero estamos metiendo I1, menos 6, más 8, menos 12. ¿Sí? Damos Enter y me queda que I1 es 0.8, eso vamos a poner, que I1 es 0.8. Vamos a ver quién es I2. Recordemos que esto está en amperes, ¿sí? I2 estaría en menos 9 décimos o menos 0.9 amperes. Muy bien, pero nos está preguntando a nosotros el valor de IX. Pero aquí ya tenemos una ecuación que me relaciona I1 menos I2. Por lo tanto, yo haciendo esta operación, pues me quedaría I1 0.8 menos, me dice que I2, pero I2 me quedó negativo, es menos 0.9. Recordemos que todo esto está en términos de amperes. Entonces nosotros regresamos al modo de operaciones de nuestra calculadora y pues hacemos esta operación, ¿no? 0.8 menos, y aquí podemos poner otro paréntesis y ponemos menos 0.9. Damos Enter y nos dice que la corriente IX es igual a 1.7 amperes. Y de esta manera concluimos con el ejercicio usando la ley de voltajes de Kirchhoff o método de mallas.